O sea, si hablamos de política pública, si hablamos de temas de actualidad, no podemos ni debemos soslayar que en el sexenio pasado el jefe del Ejecutivo osó, sin conceder, por supuesto, el que se retirara de la función pública a la Secretaría del Turismo, a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de la Reforma Agraria. Yo he de dar una opinión respecto a la Secretaría de la Reforma Agraria. Respecto a la Secretaría de la Reforma Agraria, yo no estaría muy empachado en el sentido de decir, bueno, pues que no la quiten. ¿Por qué? Porque México se ha repartido más de 500 veces en su territorio. Siempre han existido contiendas entre los pequeños propietarios, entre los ejidatarios, entre los comuneros, entre la gente del campo, por la tierra, por el derecho de la tierra. Y la Secretaría de la Reforma Agraria ha hecho tanto como nada, por años. O sea que si esa Secretaría en aquella época se hubiese quitado, pues no nos hubiese extrañado. Pero imagínense ustedes la Secretaría de la Contraloría. Si de por sí los funcionarios públicos, conocemos muy bien la trayectoria, en su gran tamaño, en una forma grande, en una forma acelerada, funcionarios públicos que se sirven del público, o funcionarios públicos que se sirven de su trabajo, no para servir al público, sino para servirse ellos en sí. Entonces, hay una secretaría que vigila, que controla, que supervisa, que procesa y que sanciona a esos funcionarios públicos. Por eso la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir? Que si quitaran la Secretaría de la Función Pública, o sea, la Secretaría de la Contraloría, sería tanto como el hecho de hacer a un lado la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. Esa Secretaría de la Contraloría, cuando un funcionario público actúa mal, esa Secretaría de la Contraloría actúa de oficio, o sea, sin necesidad inclusive de alguna acusación, de alguna queja, de alguna querella de un tercero. Prácticamente de oficio inicia un procedimiento en contra de ese funcionario público del cual se dice que está actuando en su beneficio y no en el beneficio de los particulares. Una vez de que se le lleva a efecto ese procedimiento, se le da el derecho de audiencia para que se defienda y, bueno, si se defiende adecuadamente y se le declara no culpable, pues bueno es el caso. Pero si se procede a declararlo culpable, hay diversas sanciones que la ley señala cuando la Contraloría Interna de la Secretaría de la Contraloría integra un expediente contra un funcionario público. La primera sanción se llama amonestación, o sea, es una llamada de atención podría ser por el presidente de México, al secretario de Gobernación, en público y con sus trabajadores más allegados. Esa llamada de atención es podría decirse, para ridiculizarlo entre sus trabajadores, para ridiculizarlo públicamente, para que no vuelva a cometer ese grave error o para que no vuelva a cometer algún delito de los que cometió, ¿verdad?, durante la función pública. Esa primera sanción, mis queridos alumnos, se llama amonestación pública. Hay una segunda sanción
la suspensión de un mes sin goce de sueldo de ese funcionario corrupto. La suspensión de un mes sin goce de sueldo de ese funcionario corrupto precisamente por un mes sin goce de sueldo. Ahora vamos a una tercera más drástica, ¿verdad? La suspensión definitiva o el cese en sus facultades como funcionario público por la gravedad del acto que cometió. Por la gravedad del acto que cometió. ¿Qué quiere decir? La suspensión de manera definitiva de sus actividades como funcionario público por la gravedad del acto que cometió. Pero además, el que se establece que en 10 años ese funcionario público no puede ser contratado por otra institución federal, estatal o municipal como funcionario público. Pero además, ahí vamos a lo más positivo, se hace acreedor a que se le cuantifiquen los delitos que cometió. Los delitos. Quiere decir que aquí, en esta determinación de carácter administrativo de la Secretaría de la Contraloría, en el último de los rangos entra la Procuraduría General de la República o entra la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Para qué? Para procurar justicia. ¿Para qué? Para señalarle los delitos en que incurrió ese funcionario público. Y entonces, por esos delitos, tendrá una penalidad de carácter privativa de libertad. ¿Por cuántos años? Pues a lo mejor por 20 o 30 o 40 años. ¿Verdad? Esa es la función importantísima que tiene la Secretaría de la Función Pública. Yo pregunto a ustedes, imagínense que esa Secretaría la hubiesen quitado de la noche a la mañana. O sea, tanto en la Federación como en los estados. Alumnos, los funcionarios públicos harían lo que quisieran en la función pública. ¿Por qué? Porque ya no tendría nadie quien les sancionara. Ya no habría nadie quien les señalara, ya no habría nadie quien les llevara a un procedimiento económico coactivo administrativo y penal al final. Harían de las uñas. Entonces, ¿a qué quiero focalizar? Que esa política pública, que esa expresión del Ejecutivo Federal fue dada sobre las rodillas. Simple y llanamente no la meditó. No la pensó. Lo mismo sucede cuando dijo la Secretaría del Turismo la vamos a quitar de la Administración Pública Federal y por ende de la Administración Pública Estatal. Por supuesto que en aquella época teníamos un excelente gobernador. Bueno, en esta época también lo tenemos. Quiero decir, brillante en qué sentido, brillante en el conocimiento del trabajo que desarrollaba, brillante en el trabajo de la función pública, brillante en el trabajo legislativo, brillante en el trabajo judicial, porque conoce perfectamente lo que es la procuración de justicia, la administración de justicia y la impartición de justicia. ¿A quién me refiero? Al licenciado Fidel Herrera Beltrán. El licenciado Fidel Herrera Beltrán, cuando supo por los medios el que se solicitaba quitar del panorama a la Secretaría del Turismo, él dijo, en mi estado Veracruz, que es eminentemente turístico, no se quita. Porque, al contrario, voy a fortalecer la Secretaría del Turismo en la ciudad de Jalapa y voy a fortalecer las delegaciones de turismo en los 212 municipios del estado de Veracruz. Imagínense ustedes Veracruz sin Secretaría del Turismo y sin delegaciones turísticas. Simplemente
que los turistas vendrían con los ojos cerrados. No habría el funcionario público adecuado, no habría el funcionario público excelente para el efecto de mostrar aquello que es el estado de Veracruz, tanto en sus costas, como en sus ciudades, como en sus zonas arqueológicas, como en sus montañas, como en su integridad del mar territorial. Claro, por supuesto que en lugar de hacer caso al Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal dijo: en mi estado fortalezco la Secretaría del Turismo, ¿verdad? Entonces, esa fue una excelente política pública del funcionario actuante de la Secretaría del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Muy importante el que analicemos, es bien importante el que conozcamos que en México el poder de la federación, el poder estatal y los poderes municipales se conjugan en la actividad diaria. Se conjugan en la actividad diaria para el desarrollo económico, político y social. El desarrollo económico. El desarrollo económico es fundamental, porque si no tuviéramos un presidente o no tuviéramos un gobernador que apoyara el flujo de recursos económicos de la federación en el estado de Veracruz, ya sea para los municipios o ya sea para conjugar esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada, prácticamente la economía estaría en bancarrota. Y realmente, pues la economía en Veracruz, en sus grandes aspectos, está fluyente, está trabajando en coordinación correcta con el gobierno federal y los gobiernos estatales. O sea, fluye el trabajo, fluye la actividad económica, fluye el que las empresas, las sociedades anónimas, las empresas privadas puedan coordinarse en actividad con el gobierno del Estado, para el efecto de que esas empresas privadas lleven a cabo algún mandato del gobierno del Estado. ¿Cómo puede darse eso? Eso se da por medio de una figura de la administración pública que se llama licitación. Licitación. ¿Qué es la licitación en la política pública? La licitación en la política pública no es otra cosa sino la oportunidad que da el gobierno federal o el gobierno estatal a las empresas particulares para que le proporcionen un bien o le proporcionen un servicio, ¿verdad? Entonces se llama licitación. Antiguamente la licitación no existía. Antiguamente, cuando el gobierno federal o los gobiernos de los estados o el gobierno municipal requería algo de un particular, simple y llanamente el jefe del Ejecutivo, ya sea el presidente de México, ya sea el gobernador de Veracruz o ya sea el alcalde, iba directamente con la persona que le convenía. ¿Que le convenía por qué? Porque a lo mejor era un pariente, porque a lo mejor era su hermano, porque a lo mejor era un familiar. Y con el servicio que le prestara ese familiar se iba a enriquecer definitivamente, porque el gobierno estatal o el gobierno municipal o el gobierno federal iba a requerir de manera continua, pública e ininterrumpida los servicios de esa empresa privada. Entonces, uno escogía al azar, pero eso dejaba en estado de indefensión a otras empresas. Eso dejaba en estado de indefensión
a otros ciudadanos que también son mexicanos y que no tenían oportunidad de trabajar para el gobierno. Entonces estableció en la Constitución Política de México, la Constitución Política de México. ¿De cuándo data la Constitución Política de México? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos data del día 5 de febrero de 1917. Nuestro precepto constitucional fue proyectado, fue redactado y fue aprobado en el Constituyente de Querétaro el día 5 de febrero de 1917. Nuestra Constitución Política de México se ha modificado más de 800 veces de esa fecha acá. Algunos dicen, no, pues sí, pues cómo no se va a modificar, pues si siempre hacen eso al azar. No, no es cierto. La Constitución de México, que es la base de nuestras normas, que es la base de nuestras leyes, se ha modificado desde esa fecha al día de hoy por las necesidades de México, por que la norma jurídica esté perfectamente acorde con las necesidades económicas, políticas y sociales del México que vivimos. Entonces, si bien se ha modificado más de 800 veces, es para bien de los mexicanos. Es para que haya adecuación en la necesidad de la vida nacional, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, ¿y por qué la Constitución de los Estados Unidos de América, que es anterior a la nuestra, la Constitución Política de los Estados Unidos de América es de 1776? Muchos años antes. Y nosotros copiamos casi en su integridad la Constitución norteamericana para vertir la mexicana. Nosotros la copiamos, sí, pero eso no importa. No hubo ningún veto por esa razón. ¿Por qué? Porque a México le convino la forma de la política nacional que fuera republicana, representativa y popular. Republicana, representativa y popular, como lo es en los Estados Unidos de América, ¿verdad? En donde también en los Estados Unidos de América existe un Congreso de la Unión, existe la Cámara de los Senadores, la Senate Camera, la Cámara de los Diputados, ¿verdad? O sea, de los representantes. A la Cámara de los Senadores se le llama la Cámara Alta, porque, recordemos, ¿por qué? ¿Por qué se le llama la Cámara Alta a los senadores? Los senadores ven y abogan por los estados de la federación, por las ciudades de los municipios de los estados, por las personas morales. Por ejemplo, nuestros diputados, nuestros senadores en el Congreso de la Unión, el licenciado don Héctor Yunes Landa, el licenciado, bueno, nuestros senadores, ellos abogan por nosotros. ¿Por qué? Por nuestras ciudades, por nuestras personas morales, porque la ciudad de Veracruz crezca, porque la ciudad de Jalapa tenga seguridad pública, porque la ciudad de Córdoba, Orizaba y Fortín sean ciudades y continúen siendo ciudades turísticas, favorecidas por la generalidad de las personas. Y si no son turísticas porque hubiera inseguridad, ellos en el Congreso de la Unión impedirían el que hubiese inseguridad en esta ciudad. Ellos ven por
las personas morales, no por las personas físicas. Los diputados federales sí ven por las personas físicas. Nosotros, Veracruz, tenemos nuestros diputados federales allá en el Congreso de la Unión. Ellos abogan por nosotros porque en algún lugar de Veracruz tenemos inseguridad. Y entonces hay que dar seguridad a esa zona del estado de Veracruz. Pero, ¿por qué? Porque ahí vivimos las personas físicas. Como dicen en el derecho anglosajón, the individual persons. The individual persons. Ahí viven. Entonces ven por nosotros como personas físicas, ¿verdad? Es importante que sepamos que nuestra Constitución sí ha tenido diversas reformas. Esas diversas reformas han sido prácticamente, después de analizarlas una a una, política pública positiva. Política pública positiva. A lo mejor por ahí dicen, bueno, pues hay un producto nuevo dentro de la política, hay un producto de novedad, hay una situación que nos preocupa a los mexicanos. La reforma del artículo 27 de la Constitución, cuando habla de la propiedad del hidrocarburo, del petróleo, de la explotación del petróleo. Antiguamente nuestra Constitución decía que la explotación del petróleo en aguas someras y en aguas profundas era única y exclusivamente de los mexicanos. Y ahora señala que se podrá dar oportunidad a empresas transnacionales para que exploten el petróleo en aguas profundas y en aguas someras. Esto quiere decir que la Constitución se ha modificado. Sí, esto no quiere decir que nuestro petróleo se lo vaya a llevar el extranjero, para nada. Más bien está focalizada este nuevo producto político ¿en qué? En que México en materia de petróleo, en que México en materia de hidrocarburos, en que México en materia de explotación por medio de las plataformas para extraer el petróleo, requiere de intercambio de tecnología. Y ese intercambio de tecnología lo vamos a conseguir ¿cómo? Por medio de personas extranjeras que vengan a mostrarnos, que vengan a permearnos, que vengan a modernizarnos en la explotación petrolífera, que traigan tecnologías más actualizadas para que saquemos, extraigamos más petróleo, haya una mejor economía, haya inclusive una baja en los costos del petróleo, una baja en los costos de las gasolinas, una baja en los costos de los aceites. ¿Por qué? Porque va a fluir con más fuerza el producto. Pero además nosotros los mexicanos por muchos años nos vimos en las mismas técnicas de extracción del petróleo. Y hoy con esta reforma que plantea el Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, realmente nos da la facultad, nos da la oportunidad de intercambiar tecnología, de que aprendamos nuevas tecnologías del extranjero para la extracción del petróleo, de que dejemos y permitamos a las empresas transnacionales la explotación del petróleo, ¿verdad? Con nuevas técnicas, con nuevos sistemas, con maquinarias más sofisticadas que nos van a dar una extracción más rápida,
nos van a dar una extracción más fluida, más clara, más transparente. Vamos a tener más petróleo, vamos a tener más recursos económicos, vamos a poder pagar a quienes nos auxilian a explotar el petróleo perfectamente sin ningún problema. Y vamos a hacer de México un país en ese sentido también comercial. Es bien importante el que las fronteras en el comercio estén abiertas. Por eso la política pública tan atinada que tuvo el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, que fuera presidente de México, tuvo una política atinada. ¿En qué sentido? En abrir las fronteras mediante el Tratado de Libre Comercio que se inició entre México, Canadá y los Estados Unidos. O sea, el famoso Fast Track Agreement, Tratado de Libre Comercio. Es decir, que los productos mexicanos se vendieran en el mercado canadiense como en el mercado norteamericano. Que los productos norteamericanos y canadienses de esa misma manera se vendan en el mercado mexicano, ¿verdad? Sin situación de poner impuestos, de poner divisas, de poner obstáculos al comercio internacional. Fue cuando aperturamos de nueva cuenta algo interesante en el México comercial: la entrada de vehículos automotores de todas partes del mundo. La entrada de vehículos automotores de todas partes del mundo. O sea, hoy en México podemos comprar un automóvil hecho en China, o en Japón, o en Francia, o en Italia, o en Inglaterra, o en Rusia. ¿Por qué? Porque todas las plantas automotrices del mundo ya entran a México. Y digo ya entran a México porque qué tristeza fue cuando de buenas a primeras cambió el gobierno en México. Al cambiar el gobierno en México cambia la política, por supuesto. Y esto cambió por la entrada de un presidente que su forma de pensar era presidencialista, su forma de conducirse era eminentemente personalista, su forma de pensar era, para mí, muy cerrada, tan cerrada que optó por cerrar las fronteras al comercio internacional. Fíjense ustedes, optó por cerrar las fronteras al comercio internacional. Por supuesto, el comercio internacional no cerraron las fronteras a todo México, y eso provocó que en México se producía lo que se consumía en México, pero no fue suficiente para la economía mexicana. Eso nos llevó a la quiebra de empresas en México, a la quiebra de empresas, tanto empresas grandes, empresas privadas grandes, como empresas medias y pequeñas. Y no fue durante todo ese sexenio para que esa economía nacional se recuperara. ¿Quién me podría decir de qué sexenio estoy hablando? ¿Quién me podría decir? ¿De qué sexenio estamos hablando en donde la economía, donde la política, donde la interacción era eminentemente presidencialista? No daban oportunidad al pueblo en general ni del plebiscito, ni de la consulta popular, ni del referéndum, nada. No, en México se hacía lo que el presidente de México decía. Tanto era así, mis queridos alumnos, que cuando se quería nombrar gobernador de Nuevo León o gobernador del Estado de México,
o gobernador de Veracruz, o gobernador de cualquier estado, el presidente, sin votos, sin derecho al voto y sin intervención de ningún partido político, lo nombraba. Le decía: tú, a partir de mañana, 1 de diciembre de este año, eres el gobernador del estado de Tamaulipas, eres el gobernador del estado de Chihuahua, eres el gobernador del estado de Veracruz. Eso es un gobierno presidencialista. Pero no nos quedamos ahí. Cierro las fronteras para que no haya importaciones. Y por supuesto, nos cerraron las fronteras para que México no exportara. Entonces vino la crisis económica. Las empresas en México empezaron a quebrar. ¿Por qué? Porque no podían ya exportar, ni podían importar, para que su flujo económico y comercial fuera como siempre. Y entonces ya no hubo materias primas, se acabaron las materias primas, se acabó la oportunidad de un comercio sano. ¿A qué gobierno presidencialista me refiero? Sí, al gobierno de Luis Echeverría y Álvarez. Definitivamente. Definitivamente. Fue un gobierno, fíjense ustedes, cuando entró de presidente en México podíamos comprar, como hoy, cualquier automóvil del mundo. Es más, hasta uno ruso, que se llamaba Moscovici, que ahora ya no viene, y otros muchos que tampoco vienen ahora, pero pues ya vendrán. Pero en aquella época cerró las fronteras y ya no podían entrar ningún vehículo ni de Inglaterra, ni de España, ni de Francia, ni de Rusia, ni de Japón, ni de Estados Unidos. Nos quedamos con 4 marquitas de automóviles en México, que 3 de ellos se hacían en México: el Ford, el Plymouth y el Chevrolet. Y con un carrito que acababa de llegar de Alemania hacía 4 o 5 meses, que su vehículo nuevo costaba 4,000 pesos. Ese carro se llamaba el Volkswagen. El Volkswagen, cuando llegó a México, que llegaba armado desde Alemania, su costo ya caro en México era 4,000 pesos. Porque en Alemania ese vehículo, que le llamaban vehículo del pueblo, Volkswagen quiere decir vehículo del pueblo. Ese vehículo costaba el equivalente a 230 pesos mexicanos, y a nosotros nos los vendían en 4,000 pesos. Era muchísimo dinero a pagar, ¿verdad? Bueno, pues con eso nos quedamos. Recuerdo muy bien que en la ciudad de León, Guanajuato, estaba por aperturarse la empresa Mercedes-Benz. O sea, en León, Guanajuato ya estaba la fábrica terminada de los automóviles Mercedes-Benz, solamente para inaugurarse. Cuando llegó el presidente a inaugurarla, simplemente no inauguró y no permitió que se aperturara esa fábrica de automóviles alemanes Mercedes-Benz. Entonces, con ese tipo de política pública tan errónea, nos llevaron a la ruina. Nos llevaron a la ruina porque después hubo otro presidente que tuvo ciertas características similares. ¿A quién me refiero? Después de don Luis Echeverría y Álvarez, ¿quién llegó a la presidencia de México? José López Portillo. José López Portillo llegó a la presidencia de México y desde muy temprana hora, desde muy temprano, su programa de gobierno se presentó ante la popularidad y le pusieron un apodo. ¿Cuál fue ese apodo? Al presidente de México: el perro. El perro. ¿Por qué? Fíjense ustedes,
Porque el día 2 de septiembre de 1982, no, el 1 de septiembre de 1982, 1 de septiembre de 1982, cuando el señor jefe del Ejecutivo tenía la obligación de dar su informe anual conforme a la Constitución Política de México, señaló que iba a defender el peso mexicano, así dijo: voy a defender el peso mexicano como un perro. Ya basta que nos hayan saqueado, y más los norteamericanos, así lo dijo. Ahora voy a defender el peso como un perro. Y tan lo voy a hacer con toda la seguridad del mundo, que ahí va. En ese momento expropió la banca privada. ¿Ustedes saben eso? Eran 58 bancos del sistema financiero y bancario mexicano, de la banca privada, 58, que eran sociedades anónimas y sociedades anónimas de capital variable. Y de la noche al día, o del día a la noche, las volvió sociedades nacionales de crédito. Es decir, que eran del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Al expropiar la banca, ya no había banca privada en México. Y al no haber banca privada en México, todo era del gobierno. Se acabaron todas las ofertas que nos ofertan los bancos. Por ejemplo, ¿qué nos oferta un banco privado? Un banco privado, ¿qué le oferta a usted? ¿Qué le oferta a usted un banco privado? Tarjeta de crédito. Ándele, tarjeta de crédito. Créditos prendados. Exactamente. Un banco privado nos oferta tarjeta de crédito, un crédito hipotecario para la compra de una casa, un crédito prendario para la compra de un automóvil, un crédito quilografario, porque somos muy buenos clientes y simplemente nos dan un crédito sin garantía, a pagarse en 6 meses, sin garantía, documentado en un pagaré, ¿verdad? Un crédito con garantía fiduciaria, un crédito con garantía colateral, nos oferta la banca privada. Nos oferta la banca privada el que hay un desarrollo turístico en la ciudad de Veracruz, hecho por el Banco Nacional de México y la cooperación del Estado federal por medio de Nacional Financiera, y gracias a eso tenemos grandes hoteles en Veracruz, ¿verdad? Bueno, pues de la noche a la mañana ya no ofertaba nada la banca privada. ¿Por qué? Porque ya no había nada que ofertar. Ya no había el dinero para comprar una casa y que esa casa quedara en garantía del crédito que me dieran. Ya no había en el banco el dinero para yo solicitar un crédito para comprar un automóvil y dejar en garantía de ese crédito mi automóvil, claro, usándolo yo. Ya no había tampoco la facilidad de que me ofrecieran tan fácilmente como hoy una tarjeta de crédito, menos de débito, no existían las tarjetas de débito. Ya no había la oportunidad de descontar pagarés en un banco que se llamaba factoraje. O sea, ya no había ninguna oferta para los particulares en razón de una política pública tremendamente tomada, tremendamente enfocada ¿a qué? A algo negativo, ¿verdad? La nacionalización de la banca privada, ¿verdad? Entonces, esas situaciones pues han venido afectando grandemente la economía nacional, grandemente. Entonces tenemos que solicitar al gobierno de la federación, a los gobiernos estatales
y a los gobiernos municipales que nosotros, que somos las personas quienes votamos para que nos representen tanto en la federación como en los estados, como en los municipios, que tengamos voz y voto, que realmente tengamos voz y voto. Recientemente ha habido un cambio, un producto político favorable en el sistema legislativo, o sea, en el área de la creación de las leyes, la creación de las normas, la modificación a la Constitución. ¿Por qué? Porque ahora los poderes legislativos, o sea, por ejemplo, el Congreso de la Unión, la Cámara Alta de los Senadores, la Cámara Baja de los Diputados, que hacen el Congreso de la Unión, o el Congreso local en Veracruz, en Jalapa, o el Congreso local en Toluca, Estado de México, o el Congreso local en Nuevo León, o los congresos locales en cualquier parte, ahora trabajan con un sistema interesante, el sistema de parlamento, o sea, parlamentarista. Hace algunos años se creaban las normas y nosotros las conocíamos una vez de que nos las han publicado en la Gaceta del Gobierno de Veracruz, o nos las han publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, o en el Diario Oficial de la Federación, si hablo del Distrito Federal. Era la única manera en que conocíamos que la Constitución se había modificado. Era la única forma en que conocíamos que había una nueva ley en el Código Civil veracruzano sobre el divorcio. Había una nueva causal de divorcio. Había una nueva disposición delictiva en el Código Penal cuando hablábamos de adulterio, por ejemplo, ¿verdad? El delito de adulterio en Veracruz no existe. En otros estados sí existe. Bueno, está bien porque el Código Penal veracruzano es una política pública propia de Veracruz. Es decir, es una legislación doméstica del estado de Veracruz. Y si al legislativo veracruzano no le parece que exista un delito de adulterio, pues está bien, no tiene por qué existir. No, pero que sí existe en otros estados, pues está bien, allá sí, pero aquí no, ¿verdad? Entonces, nuestros legislativos, nuestros legisladores se manejan ahora ya de manera parlamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahora, cuando se crea una nueva norma jurídica, toda persona conoce el proyecto de ley. Toda persona que no esté inclusive dentro del poder legislativo conoce el proyecto, conoce la finalidad, conoce el fondo para el cual se va a crear esa nueva norma. ¿Pero por qué la conoce? ¿Se publica en el periódico? Sí, ¿por qué no? ¿Pero por qué la conoce? Porque ahora en la Constitución mexicana y ahora en las constituciones de los estados se dice que el pueblo del estado tenemos derecho al plebiscito, derecho a la consulta popular, derecho al referéndum, cosa que antiguamente no teníamos derecho a nada. Entonces, cuando se va a crear una nueva ley en el Congreso de Jalapa, los representantes, abogados, diputados locales por Veracruz, extienden la invitación, dice la ley, al pueblo en general, para que opinen
sobre este proyecto de norma jurídica, para que den su opinión, ya sea a favor de ella o en contra de ella. Entonces, podemos opinar, podemos llegar al Congreso y decir: soy fulano de tal, sé que el día de hoy se va a ventilar la reforma al Código Civil de Veracruz sobre causales de divorcio. Yo quiero hablar sobre eso. Y los legisladores nos dejan penetrar a la Cámara para que hablemos públicamente sobre eso. ¿En razón de qué? Del plebiscito. O sea, la opinión del pueblo. La opinión del pueblo. ¿Verdad? Por ejemplo, el hecho de que digan: bueno, en el Código Civil veracruzano va a haber otra causal de divorcio, el adulterio. Bien, habrá quien diga: me parece muy bien que el adulterio sea una causa de divorcio. Pero habrá otras personas que digan: no, a mí no me parece, porque la ley exige demasiado para el efecto de comprobar un adulterio. Así es que a mí no me parece. No me parece que dentro del Código Civil veracruzano, como ahorita se está legislando aquí en el Congreso local, estoy hablando del Congreso, se establezca el adulterio como una causa de divorcio. Porque la forma de probar el adulterio es muy difícil. La ley señala en el domicilio conyugal y con escándalo. Y eso abre una pauta grande y larga sobre la forma de interacción. ¿Por qué les digo a ustedes esto? Ustedes saben, compañeros, de qué manera en la legislación mexicana se comprueba el adulterio. Bueno, yo opinaría en el Congreso que el adulterio no entrara como causa de divorcio. Les voy a decir por qué. Porque la ley señala que el adulterio se debe de comprobar en el domicilio conyugal y con escándalo. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente: yo para comprobarle a un juez civil o a un juez penal que el señor es adúltero o que la dama es adúltera, tienen que llevar a efecto lo que están haciendo en la casa de uno o del otro. Y en el momento de estarlo haciendo, tomarles una fotografía. Y es la única manera de comprobar el adulterio. Por eso, yo me acerco al Congreso local y digo: no estoy de acuerdo, para nada, porque es jugar con la legislación. ¿Por qué? Porque no es tan fácil comprobar el adulterio. La ley dice en el domicilio conyugal y con escándalo. Así es que es inoperable. Y mi opinión, en razón del plebiscito, vale ante el Congreso local. ¿Verdad? La consulta popular, por ejemplo, es otra forma de hacernos presentes. Cuando se legisló en el ámbito federal sobre la reforma constitucional al artículo 27, se implementó el sistema parlamentario cuando más de 120 ingenieros petroleros mexicanos, y dentro de esos 120 ingenieros petroleros eran como 60 veracruzanos, fueron al Congreso de la Unión y dieron su opinión para que no se le diera la oportunidad a otras personas morales y más extranjeras para la extracción del crudo. Y esos ingenieros esbozaron técnicamente su opinión. Quizá alguno de ellos dijo: no es necesario que tengamos intercambio de tecnología, porque la tecnología mexicana en materia de extracción del petróleo es óptima, es ideal.
No necesitamos el auxilio de gente técnica extranjera para que venga a enseñarnos en aguas someras y en aguas profundas la extracción del petróleo. Eso es la consulta popular, ¿verdad? Y el referéndum es precisamente el que nos hace patente el gobierno federal o los gobiernos estatales de que tenemos la facultad de opinar sobre ese tema que se va a plantear tal día en el Pleno del Congreso. Muy importante, estas tres políticas públicas, estas tres modalidades que conserva y contiene la Constitución Política Mexicana y las constituciones de Veracruz y de todos los estados, es fuerza política. Es una política que realmente es pública y es ideal para la vida nacional. Ideal, ¿verdad? Ahora ya conocemos lo que pretende hacer el Congreso de la Unión. Ahora ya conocemos lo que pretende hacer el Congreso local. Antes no sabíamos nada. Es más, ahora tenemos hasta el canal del Congreso en la televisión, que nos televisan precisamente todas y cada una de las sesiones del Congreso de la Unión para saber el contenido, la profundidad, la expansión de las leyes, de las normas jurídicas que se están ventilando para hacerlas públicas, ¿verdad? Eso es importante. Hay una situación bien interesante. Ahora, con el nuevo gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, se han desembocado o se han desbocado reformas a las leyes y a la Constitución y a las leyes sustantivas. Quiero hablar de algo muy interesante, que es lo siguiente. Todavía hace 6 meses, en un foro como este, yo decía lo siguiente: la jerarquía de las leyes en México se compone de la siguiente manera. Todavía hace 6 meses, yo decía, la Carta Magna, el precepto constitucional, es nuestra norma jurídica máxima. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dígamelo eso. Y al mismo nivel, las constituciones políticas de todos los estados. Hace 6 meses todavía yo decía esto, porque así era la norma. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma máxima. Y al mismo nivel, las constituciones de todos los estados. En segundo término, tenemos los tratados internacionales que firma México en las Naciones Unidas o en las convenciones norteamericanas, centroamericanas y europeas, con el mundo entero, con la Organización de las Naciones, de las cuales somos parte. ¿Por qué somos parte de la Organización de las Naciones? Somos parte de la Organización de las Naciones Unidas desde el año de 1945. El día 26 de junio de 1945, recién concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se rindió después de que recibió en la ciudad de Nagasaki y Hiroshima 2 bombas atómicas, se acabó la Guerra Segunda Mundial. Y en la ciudad de San Francisco, California, el 25 de junio de 1945, firmamos la Carta de las Naciones.
la Carta de las Naciones con la organización de la ONU. México pasó a ser parte de la organización. Eran 52 países en aquella época. Hoy día somos 192 países que estamos dentro de la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Y llevamos a efecto infinidad de tareas, infinidad, entre ellas todo lo que son los tratados internacionales, sobre infinidad de materias, por ejemplo, la discriminación femenina, la discriminación que tiene México dentro de la iniciativa privada y dentro del sector público, discriminando a la mujer. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hablábamos de la jerarquía de las leyes. Todavía hace 6 meses yo decía esto: la Constitución Política Mexicana arriba, junto con las constituciones de los estados, de cada uno de los estados. En segundo término, los tratados internacionales. En tercer término, las leyes federales. En cuarto término, las leyes locales o domésticas. En quinto término, las leyes orgánicas. En sexto término, las leyes reglamentarias. En séptimo término, los decretos. Y en último término, las circulares. Las circulares. Fíjense, hace 6 meses se dio la presencia enorme de unas modificaciones constitucionales tan importantes como esto. En la Constitución mexicana y en las constituciones de los estados de nuestro México, en los 29 primeros artículos se habló que eran garantías individuales por muchos años. Las garantías individuales, por ejemplo, la garantía al derecho al trabajo, por ejemplo, la garantía al derecho a tener una familia y los hijos que cada quien pueda cuidar, por ejemplo, el derecho a tener una religión, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a portar un arma de fuego en nuestro hogar para nuestra propia defensa, el derecho al trabajo, que tiene que ser un trabajo lícito. Así sucesivamente las garantías individuales. Hoy ya no son garantías individuales, hoy son derechos humanos. Ya la Constitución no habla que nosotros los particulares, que nosotros las personas físicas tenemos garantías individuales, tenemos derechos humanos. Y entonces se le dio fuerza a esa institución internacional que permea en México, la institución de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que tiene su sede en la Organización de las Naciones Unidas, una sede neutral que está ubicada en la isla de Long Island en Nueva York, que nada tiene que ver los Estados Unidos o influencia de los Estados Unidos con las decisiones que dé la ONU por el hecho de estar en territorio norteamericano, porque ese territorio en donde se asienta la ONU es un territorio neutro de todas las naciones del mundo. Entonces nada tiene que ver el que esté dentro del territorio de los Estados Unidos. Bien,
Hoy hablamos de derechos humanos. Hoy se presentan situaciones de carácter contencioso. Vamos a suponer que la maestra presentó ante un juzgado de distrito, que es materia federal, un juicio de amparo, porque la desposeyeron de su casa. Un tercero llegó a la casa de la maestra cuando la maestra vivía en México y dejó su casa solita aquí en Fortín. Cuando llegó a Fortín vio que había una familia ahí metida y esa familia ahí metida en su casa ya tenía 5 años metida, porque la maestra, pues su trabajo en México la absorbía y nunca pudo venir. Se da cuenta la maestra que su casa está habitada y que esa familia tiene 5 años viviendo en su propiedad. La maestra no se va a quedar de brazos cruzados, ¿verdad, maestra? Entonces la maestra, ¿qué hace? Acude ante el representante social, agente del Ministerio Público, y denuncia el delito de despojo. El Ministerio Público dice, pues para mí no hay delito. Esto es un asunto de carácter civil. Y así resuelve ese fiscal que no tuvo la delicadeza de ir al fondo del asunto de la maestra. Y la maestra sigue en la calle, porque esa gente está metida en su propiedad. La maestra se va a un juicio de amparo ante un juzgado de distrito y se va a amparar contra la resolución que dio el agente del Ministerio Público, que dijo que no había acción penal que perseguir. Y bueno, el juzgado de distrito le confirma lo que dijo el Ministerio Público y la maestra sigue sin estar en su casa. La maestra se va ante el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise la resolución de ese fiscal y la resolución del juzgado de distrito. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como última instancia procesal, le dice a la maestra que le confirma la sentencia y que no tiene derecho a recuperar su casa. Antiguamente, hace 6 meses, hasta ahí quedábamos. ¿Por qué? Porque ya resolvió ¿quién? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caray, resolvió la Corte de Justicia de la Nación en materia federal y me confirmó la resolución ministerial y me confirmó la resolución del juez de distrito y me reconfirmó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace 6 meses hasta ahí nos quedamos. Ni modo, maestra perdió su casa. Hoy no. Hoy no. Hoy no, y fíjense ustedes, pese a la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, hoy no, y pese a la opinión de los ministros de la Corte, hoy no, y pese a la opinión de los magistrados de los consejos de la judicatura estatales y federales, hoy no, y pese a la opinión de los jueces de distrito o de los jueces estatales. Antiguamente, hace 6 meses, yo llegaba, por ejemplo, con el ministro de la Corte y le decía, óigame, señor Lero de la Rea, porque hay uno que así se llama,
La verdad es de que le quiero decir que por qué mi asunto llevó tan mala suerte. Le quiero decir una cosa, señor ministro. En los Estados Unidos me hubieran resuelto de esta manera. Hace 6 meses ese ministro me hubiese dicho: oiga, no estamos en los Estados Unidos, estamos en México. Así es que hablamos de leyes mexicanas, hablamos del precepto constitucional. La última resolución vino con base en la Constitución Política de México y con base en la Constitución veracruzana, porque ya lo protegé. Eso hubiese sido hace 6 meses. Hoy no. Hoy no. La Suprema Corte me dio una resolución en mi contra, la de la maestra. Se quedó en la calle. Los señores que se metieron a su casa ahí están y ahí se van a poltronar. No. Ahora me voy a mi internet y me conecto con la Corte Internacional de Justicia, con sede en Holanda, en La Haya. O me voy a mi internet y me ubico ante la Corte Latinoamericana de Justicia, con sede en San José de Costa Rica. O me voy a mi internet y me voy ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos con sede en Washington, D.C. Y en español hago una narrativa de los hechos. Y en español le pido al juez internacional: estudie mi caso. Y en español le digo que lo que estoy fundamentando aquí, hay un tratado internacional que es el Tratado de Viena, que México aprobó y México ratificó el Tratado de Viena, que me da una respuesta favorable a mi asunto y va en contra de lo que dice la Constitución mexicana. Se presenta por internet en idioma español, no en inglés, no en japonés, no en alemán, no en suizo, no nada, en nuestro idioma. Lo mandamos a la Corte Internacional de Justicia, o lo mandamos a la Corte Interamericana de Justicia, o lo mandamos a la Corte de los Derechos Humanos en Washington, D.C., y ellos resuelven. ¿Con base en qué? En los tratados internacionales. En los tratados internacionales, que es derecho mexicano, derecho positivo nacional. ¿Por qué? Porque esos tratados internacionales, en el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, México los aprobó por medio de sus apoderados plenipotenciarios. Llegaron esos proyectos al Senado de la República y el Senado los aprobó. Llegaron a las manos del presidente de México y los aprobó. Y llegaron a las manos de los gobernadores constitucionales de los estados todos de la República y los aprobaron. Y en los estados se publicaron en las gacetas de gobierno de cada una de las entidades federativas. Y en la federación, en el diario oficial de la federación, ergo ya es derecho positivo, ya es derecho mexicano, ya es derecho nacional, los tratados internacionales. Hablo de la Convención de Viena, o hablo de la Convención de los Derechos del Niño de Salzburgo, o hablo de la Convención de los Derechos Humanos de Washington, D.C. y de Columbia, en los Estados Unidos, o hablo de la Convención de Salzburgo. Todos esos tratados que fueron aprobados por México y ratificados por México, el derecho mexicano. Bueno, espero la resolución del juez de los derechos humanos en Washington, o espero la resolución del juez de la Corte Interamericana de Justicia en San José de Costa Rica, o espero la resolución del juez de la Corte Internacional de Justicia, International Court of Justice. La recibo y la Corte dice que le devuelvan a la maestra su casa,
desde el principio hubo fallas en el procedimiento, desde el principio hubo componendas, desde el principio hubo el no reconocer la norma jurídica como debió haberse aplicado. Esta Corte Internacional de Justicia de La Haya, o esta Corte Internacional de Justicia de San José de Costa Rica, o esta Corte Internacional de los Derechos Humanos en Washington, D.C., resuelve que se le devuelva a su casa a la maestra en un término no mayor a 5 días. Y es ley. Y es. Entonces, ahora cambia la cosa. Esta es una excelente política pública del presidente de México. Es excelente porque cuántas personas se ven insatisfechas con tantas resoluciones aplicadas con nuestro derecho mexicano. Bueno, el Tratado Internacional ya es derecho mexicano. Pero con cuánto, cómo se engolosinaban las personas por perjudicar a los mexicanos, a nuestros paisanos. Ahora no. Ahora tenemos a los derechos humanos arriba de cualquier disposición. Ahora yo puedo decir la jerarquía de la norma jurídica. Primero, los tratados internacionales. Primero, los tratados internacionales. Ahora, no siempre el tratado internacional va por arriba de la Constitución, pero hay muchos casos en que sí. Por ejemplo, violaciones al proceso. El que no se le hubiera dado el derecho a presentar una prueba. El que no se le hubiese dado el derecho de tener una audiencia. Entonces ahora la jerarquización de las leyes en México, podemos señalarla que la Constitución está abajo de los tratados internacionales. Primero los tratados internacionales, segundo la Constitución Política de México y las constituciones de los estados. Tercero, las leyes federales. Cuarto, las leyes locales o domésticas. Quinto, las leyes reglamentarias. Sexto, las leyes orgánicas. Séptimo, los decretos. Y, por último, las circulares. Esta es una excelente política pública. Esto es una excelente modificación a los productos del gobierno actual. Muy buena. ¿Por qué? Porque ahora estamos empleando la ley internacional. Nosotros somos parte de las leyes internacionales gracias a eso, a la Organización de las Naciones Unidas. O sea que cuando nosotros entramos a la Carta de las Naciones, nos adherimos a todos los preceptos de la organización. Y así tenemos derechos humanos, y así tenemos derechos de la hambruna, así tenemos derechos de otro tipo de situaciones. Por ejemplo, una muy destacada, que en México, desgraciadamente, no se ha resuelto. Primero hemos de señalar que los derechos humanos son derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas está con nosotros desde el 25 de junio de 1945. Pero realmente no entró a nuestro precepto constitucional, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos Nacional, sino hasta el año de 1972. En el año de 1972 entró precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos a permear en México, por petitoria de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos que está en Washington, D.C. Entonces, perdón, no en Washington, D.C., en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. Precisamente hay un asunto de gran relevancia: la discriminación de la mujer en México. A la mujer se le discrimina en México en razón de que es mujer.
a la mujer en México, por ejemplo, en las instituciones del sector privado y del sector público, lo hemos visto diariamente, y diariamente lo vemos. ¿El hecho de qué? El hecho de que el señor es un profesional, el señor ingeniero va a trabajar de las 9 a las 3 de la tarde y va a tener un sueldo de 20,000 pesos. La señora es una gran ingeniero, va a trabajar las mismas horas que el señor, de las 9 a las 3 de la tarde, haciendo el mismo trabajo, pero la señora tiene un sueldo de 5,000 pesos. ¿Por qué? Por la discriminación a la mujer. Esto es totalmente actual, esto es totalmente evidente, esto es algo que en México no lo hemos podido notar, definitivamente. Y es algo que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con la conjunción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos tratando de erradicar, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estudiaba leyes, se decía que el varón era la única persona que tenía la obligación de mantener la casa familiar. Ahora es tanto el varón como la mujer, en un mismo rango, o sea, bajo las mismas necesidades y urgencias. Entonces, ¿por qué no se le da a la mujer el espacio real que tiene, la personalidad real que tiene? Se ha ganado mucho espacio en el ámbito de política, donde a la mujer se le ha dado ahora la oportunidad de expandir y ha hecho un excelente papel. Pero todavía existe esa situación de género, es una discriminación en contra del género femenino y un favoritismo a el varón. Eso es una tarea propia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en conjunción con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que en Veracruz quede erradicada esa situación. Esa es una correcta política pública que hay que poner en función, ¿verdad? Bien. De lo que he dicho no hay ninguna duda, ninguna. Bien, hay una política pública excelente, de gran calado en Veracruz. En cuanto a la justicia, ustedes, la gran mayoría son maestros. El doctor Matielo me pidió que hablara de esta política porque en su mayoría ustedes son maestros y tienen a su cargo, a lo mejor me equivoco, alumnos menores de edad, o me equivoco, tienen a su cargo alumnos menores de edad. ¿De qué edad? Pues de la edad de 18 años para abajo. ¿Cuán importante es este producto del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales? Y más en un estado como Veracruz, en donde somos puntal, somos punta de lanza en este ámbito de esta política pública. Ni el gobierno de Chihuahua, ni el gobierno de Nuevo León, ni el gobierno de Baja California Norte o Sur, ni el gobierno de Sonora, que son pueblos norteños, ni el gobierno del Estado de México, ni Oaxaca, es tan habilidoso, es tan avanzado, es tan propio como Veracruz en lo que es el juicio oral. El juicio oral. A lo mejor ustedes, maestros, dicen, bueno, juicio, pues no le entiendo mucho. No hay mucho que entender. En México, antes del año del 2008, y especialmente en Veracruz, antes del año del 2008,
se manejaban los procedimientos judiciales de la manera más aburrida, lleno de papeles, lleno de expedientes, lleno de pruebas, lleno de oficinas llenas de papeles, con la ausencia total de quien tenía que resolver, y quien resolvía era un secretario que apenas se acababa de recibir en sus leyes. Ese procedimiento legal se llamaba inquisitorio, inquisitivo y secreto. Hoy ya no existe en Veracruz. Hoy el procedimiento en Veracruz es un juicio oral. Igual que en los programas de los Estados Unidos de policías y de la cuestión de la ley y el orden, por ejemplo. Hoy un procedimiento en Veracruz, vamos a ubicarnos porque ustedes manejan jóvenes, menores de 18 años, mayores de 12. La ley de responsabilidad juvenil, o sea, la ley que vigila, la ley que castiga a los adolescentes en Veracruz, se llama Ley de Responsabilidad Juvenil. Y se aplica, maestros, se aplica precisamente a aquellos jóvenes adolescentes que cometen delitos entre los 12 años y los 14 años. Y entre los 14 años y los 18 años. Esto es bien importante. El doctor Matielo, el doctor Jeremías me ha instruido en que cuando hablo esto con maestros se los deje muy claro, porque ustedes manejan alumnos, ustedes manejan gente adolescente a la que se le aplica esta ley. Entonces, esa ley a la que me refiero, esa política pública excelente emanada del legislativo veracruzano el día 8 de julio del 2008, habla sobre el nuevo sistema penal acusatorio, o sea, juicio oral. En ese juicio oral hemos de ubicarnos en una sala de juicio como esta, así, en donde para que inicie el proceso debe de estar el juez presente, debe de estar el fiscal presente, que se llama agente del Ministerio Público, debe de estar la víctima o el ofendido, debe de estar el abogado de la defensa y debe de estar el delincuente, debe de estar el secretario de acuerdos, el público en general viendo el juicio y escuchándolo, y los peritos y los testigos. Si falta una persona de esas, no se apertura el procedimiento oral. Para nada. En materia de responsabilidad juvenil, esa ley que salió pública el día 8 de julio del 2008 vigila y sanciona y procesa a los adolescentes que van entre los 12 años y los 14 años. Y en aquellos que van de los 14 años a los casi 18 años. ¿Verdad? ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, a ver, esperen, pero ¿y aquellos adolescentes y niños que van entre los 4 o 5 años a los 11 años que cometen un delito, qué se les hace? ¿Qué se les hace en Veracruz? Nada. Ni siquiera se les procesa. Fíjense qué importante es eso. Qué importante es eso. Se procesa en Veracruz a los adolescentes de 12 años a los 14 y de los 14 a casi 18 años. Aquel adolescente de 11 años que está fuertote, que está grandote y que asesinó a su madre,
no le podemos hacer nada. Ni siquiera le podemos abrir un proceso. Si tiene un familiar que pueda cuidar de él, el DIF tiene que entregárselo a su custodia. Esto es real, porque en Veracruz, y más en nuestro estado, hay adolescentes de 10 años, 11 años, 9 años, que están muy grandes y muy fuertes, y que cometen delitos muy graves. Me tocó hace un año, en la comunidad de Palmasola, recibir a un adolescente, fíjense ustedes, de 16 años, 16 años. Yo creo que ustedes como maestros a lo mejor tienen alumnos de 16 años. ¿Bueno? Recibí un joven de 16 años de la comunidad de Vega de la Torre, que era mocito en una casa. Era mozo. Y de buenas a primeras, una mañana la señora le dijo: oye, Gabriel, vete por el pan. No le hizo caso. Oye, Gabriel, ya te dije que te fueras por el pan y además quiero que saques la ropa de la tintorería. No le hizo caso. A la tercera ocasión sacó un cuchillo cebollero, el Gabriel, y asesinó a la señora. Pero con tanta hazaña, maestros, con tanta hazaña, que le sacó los ojos. Le sacó los ojos. Y al rato llegó la hija de la escuela, una chica de 19 años, y le hizo exactamente lo mismo. Al rato llegó un jovencito de 9 años de la escuela y le hizo lo mismo. A los 3 los asesinó. Y nos los pusieron a disposición. 16 años de edad. Por supuesto, yo pedía al ciudadano juez la pena máxima, pero la pena máxima en aquella época era 7 años de prisión. La pena máxima, 7 años de prisión. Ustedes dirán, bueno, son casos aislados. No, no son casos aislados. La delincuencia juvenil en nuestro estado veracruzano está cada vez más fuerte, cada vez más grande. Cada vez más grande. Pero gracias a la oralidad en el proceso, gracias a esa política pública emanada del legislativo y del ejecutivo cuando era gobernador don Fidel Herrera Beltrán, ese procedimiento está en función. ¿Qué ventaja tiene? Muchísimas, todas. Por ejemplo, antiguamente, para que nosotros resolviéramos un procedimiento penal por un delito de homicidio calificado, nos tomaba 12 años desde el momento en que se cometía el ilícito, que se llevaba a cabo la operación ministerial, que se aperturaba la situación en el juicio, en el juzgado penal, y se resolvía una sentencia. Nos tomaba 12 años. Y a veces la persona que estaba interna era inocente. Y no lo sabíamos sino hasta el momento en que dictábamos la sentencia, después de 12 años. Hoy, gracias a esta gran política pública excelente de la oralidad en el proceso, ese mismo procedimiento, ¿cuánto tiempo creen ustedes que nos lleva? Desde el momento en que se comete el ilícito, desde el momento en que se verifica una audiencia primera, una segunda, una tercera, se dicta una sentencia. Antes eran 12 años, ahora son 1 mes, 3 días. Hay una enorme diferencia, ¿no? 1 mes, 3 días. Realmente hay una enorme diferencia. Ahora, por ejemplo, en infracciones no graves, en delitos no graves, no tengo yo por qué tener interno a una persona, a un menor de edad, en un centro penitenciario.
yo le doy libertad y el juez le da libertad para que se ventile el procedimiento público en libertad. ¿Por qué? Porque hay un principio de inocencia en esta política pública. Antiguamente, la persona a quien se detenía por la comisión de un delito era culpable desde el momento mismo en que se le capturaba, así hubiese sido un delito no grave, y por ello entraba a la cárcel. Hoy no, hoy por delitos no graves, nadie en proceso pisa los dinteles de una cárcel. Se le da una medida cautelar para que se maneje el proceso penal en libertad. Solamente en delitos del crimen organizado, dice la Constitución, solamente en delitos del crimen organizado, dicen nuestras leyes, entonces sí solicitamos el internamiento durante el tiempo que dura el proceso. Y la ley nos da 40 días para internar a esa persona culpable, bueno, supuestamente culpable, de la comisión de delitos del crimen organizado, como por ejemplo acopio de armas, uso de armas de fuego de uso exclusivo del ejército o la armada, como por ejemplo el consumo y venta de cocaína, de marihuana, de psicotrópicos o de drogas en general, por ejemplo el delito del secuestro, por ejemplo el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Es así, yo tengo la obligación de internar en un centro penitenciario a ese sujeto para el efecto de que cumpla con el procedimiento oral, pero interno. Y cuando se cometa un delito de homicidio en flagrancia. En otro tipo de delito, aún la violación, yo puedo tenerlo en libertad. Y con esa dilación que es mínima, hoy gracias al nuevo procedimiento, hoy gracias a la nueva política pública, esa política pública que nos permite agilizar los procesos. Pero además otra cosa, por ejemplo en el estado de Veracruz se dictó un nuevo producto excelente. Ese procedimiento oral no solamente es en materia criminal, ese procedimiento oral ya se maneja en ciudades como Córdoba, como Jalapa, como Jalapzingo, como Alto Tonga, como Coatepec, como Palmasola, en procedimientos mercantiles, en procedimientos civiles, en procedimientos fiscales, en procedimientos administrativos. Hoy el gobernador de Veracruz ha implementado en respuesta a una excelente modalidad de la política veracruzana, el que la iniciativa privada y el sector público se conjuguen ¿en qué? En una verdadera cadena de instrucción, de capacitación en este tipo de procedimiento, para que todos los colegios, las universidades veracruzanas, en donde tengan la facultad de Derecho, tengan el procedimiento oral, la oralidad en el proceso, que no tengan el proceso anterior, que ya no funciona en Veracruz y que lo único que hace es retroceder el conocimiento del profesional. Esta política es una gran política. Esta política es algo novedoso, es algo encomioso, es algo correcto, ¿verdad? Bien. Maestro, ¿Falta media hora? ¿A las 4? Sí, a las 4. Es que se me cayó esto y no veo aquí. Permítame. No veo. No veo para nada. Bien. Hay una situación muy interesante que quiero comentarles a ustedes. Al hablar de
de política pública, al hablar de nuevos comentarios sobre algún elemento importante dentro de la vida nacional, es una decisión, es una determinación precisa de la federación, el Estado y el municipio. Al hablar de política, yo no puedo hablar de política si no hablo en tres niveles. ¿A qué tres niveles me refiero? Al nivel federal. Al nivel federal. ¿Cuál es el nivel federal de la política? Recuerden, el nivel federal de la política, aquel que tiene a tres poderes: el poder ejecutivo administrador, el poder legislativo y el poder judicial. Ustedes recuerdan que decíamos cuando tratábamos el término soberanía. ¿No se acuerdan qué dijimos cuando hablamos de la soberanía nacional? Al hablar de la soberanía nacional, yo hablo de tres grandes poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el poder que dicta la norma. ¿Recuerdan ustedes qué dijimos cuando hablamos de la norma? Hay normas sociales, hay normas morales y hay normas legales o jurídicas. La norma moral es que la he no respetado, no acudí a la iglesia el domingo y la conciencia es la que me dicta que hice mal con la norma moral. La norma social, que me comporté mal ante una reunión de consejo de administración y realmente mis accionistas me llamaron la atención. Pero la norma jurídica es una norma que trae aparejada ejecución. O sea, la norma jurídica es coercitiva. La norma jurídica siempre trae una sanción si yo no cumplo esa norma jurídica. La norma jurídica, por ejemplo, en materia penal, comete el delito de homicidio quien prive de la vida a una persona. Y si la privación de la vida de esa persona es con premeditación, con alevosía, con ventaja y con traición, es con dolo. Esa penalidad, esa norma jurídica trae una sanción de 70 años de prisión. Distinto es si yo le quito la vida a una persona por ir manejando mi automóvil. Voy en perfecto estado de salud, no tengo drogas ni alcohol encima y se me cruza una persona y la mato. Ese homicidio sí es un homicidio, pero es un homicidio culposo. Es un homicidio que no fue intencional. Es un homicidio que alcanza fianza para salir. ¿Por qué? Porque no hubo la intención del actor intelectual, del actor material, de cometer ese delito. ¿Verdad? Entonces, ahí, esa es la norma jurídica. Al hablar del sector público, y hacerlo federal, hablo de la federación, donde el presidente de México es el presidente, el poder legislativo es la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso de la Unión, y el poder judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Y además los secretarios de Estado. ¿Qué función tiene un secretario de Estado en el nuevo sistema político mexicano? La función del secretario de Estado es recibir
la delegación de actividades del presidente de México y interactuar dentro de la secretaría correspondiente. Por ejemplo, el secretario de Gobernación, ¿qué función tiene? El secretario de Gobernación tiene la función primaria de la seguridad nacional. Punto. La seguridad nacional. O sea, es una institución que busca que haya certeza y seguridad con los mexicanos y en México, la seguridad nacional. Otra función de la Secretaría de Gobierno es la directriz de la política nacional, implantada por el jefe del Ejecutivo, implantada por el presidente de México. Otra función importante es regular la institución del registro civil, la institución del colegio notarial, la institución de la política nacional y la regulación de la política estatal y de los estados, si hablo de la República Mexicana. Bien importante es que dentro de la administración pública también tenemos las secretarías de Estado. Hoy una política pública interesante, una modalidad interesante es aquella que habla de la reforma a la ley energética. Fíjense ustedes, la reforma a la ley energética es un producto de política actual más que brillante. Veracruz es el estado número 1 en producción de energía eléctrica. Veracruz es el estado número 1 en producción de energía eólica. Veracruz es el estado número 1 en producción de energía nuclear. Entonces, somos un punto importantísimo en la reforma energética, o sea, la reforma energética para el efecto de bajar el costo, por ejemplo, del gas, de las gasolinas, del petróleo, de la luz eléctrica. Hace unas semanas tuvimos el gusto de asistir a un acto cívico interesante veracruzano. Estuvo en Veracruz los senadores por Veracruz, con el gobernador veracruzano y con el presidente de la Cámara de Senadores de México y de la Cámara de Diputados. El tema en la mesa era la reforma energética. Se señalaba ahí precisamente el hecho de que por siempre en la Constitución mexicana ha habido un monopolio, la Comisión Federal de Electricidad, como generadora de la luz eléctrica, como instaladora de la luz eléctrica, como generadora de energía en todos los ámbitos nacionales. Pero es un monopolio. En México, cuando hay monopolio de esta naturaleza, se hace lo que el monopolio dice. Por ejemplo, y esto es real, no sé si a ustedes les ha sucedido, cuando la Comisión Federal de Electricidad acude a su regulador, a su medidor en su casa, toma la medida de la luz. Algunas veces. Otras veces no lo hace. Considera una situación histórica y entonces usted paga la luz de su casa no por lo que consumió, sino por lo que creyó la Comisión Federal de Electricidad que usted consumió. Y entonces ahí vienen los gravísimos problemas. Yo conozco personas en el puerto de Veracruz que normalmente pagan energía eléctrica de 3,000 pesos bimestrales. Bueno, pero ahora llegó la Comisión Federal de Electricidad como empresa paraestatal, como empresa monopólica de la energía eléctrica,
y estimó el consumo en 100,000 pesos. Esto es cierto. Y emitió un recibo de luz por 100,000 pesos. El señor se tuvo que ir al juicio de amparo ante un juzgado de distrito y lo perdió, porque esos juicios ante la comisión o contra la comisión de luz, Comisión Federal de Luz, no proceden, son improcedentes, porque se beneficia, se predilecta el beneficio gubernamental. El señor tuvo que retirarse de la casa que era de él, en razón de no tener 100,000 pesos para pagarle a la compañía de luz. Así. Y no es el único caso. ¿A qué voy con esto? Con la reforma energética eso se acaba, porque la reforma energética, dentro de sus leyes secundarias, tiene el terminar con el monopolio de las empresas de comisión o de las empresas generadoras de energía, ergo la Comisión Federal de Electricidad. Con la nueva reforma energética, en Veracruz vamos a tener 4, 5, 6 empresas que nos surtan la luz eléctrica, privadas, ya no la Comisión Federal de Electricidad. En Veracruz va a bajar el costo de las gasolinas considerablemente. ¿Por qué? Porque va a haber más producción de gasolina, porque va a haber más fineza de gasolina. ¿Por qué? Porque con la tecnología que se implanta, con la absorción del petróleo en aguas someras y en aguas profundas, vamos a tener más producto y de mayor calidad. Ergo, eso va a generar que las gasolinas en Veracruz bajen de precio. El costo del gas igual. Las gaseras también han venido a ser problemáticas y ahora se va a regular por los municipios, por los jefes de los ayuntamientos, que las gaseras sean empresas de seriedad y que se terminen con los cilindros de gas y que toda habitación, casa, habitación, cuente con gas estacionario. Gas estacionario. O sea, que la reforma energética que plantea el presidente de México y que revisa a fondo los senadores de la República y de manera muy especial, porque somos el estado número 1 en energía eléctrica, en energía eólica, en energía nuclear, en energía de todo tipo, es Veracruz. Entonces, es una reforma realmente encomiosa, es una reforma que nos va a dar fuentes de trabajo, es una reforma que nos va a dar más ingreso per cápita a cada mexicano. ¿Por qué? Porque va a bajar la gasolina. ¿Por qué? Porque va a bajar el petróleo, va a bajar el costo del gas, va a bajar el costo de la luz, va a terminarse con el monopolio de la energía eléctrica. Va a haber empresas que nos surtan la energía eléctrica de la iniciativa privada. Va a haber más competición, va a haber más entereza, va a haber más compenetración en lo que es energía. Realmente vale el gusto internarse en las leyes secundarias de esta reforma constitucional y esta reforma a la ley energética. Este es un buen producto político. Esta es una excelente política pública aceptada y que debemos aceptar sin críticas, porque basta meternos al fondo de la legislación, basta meternos al fondo del proyecto de ley para que veamos que es realmente en beneficio de la ciudadanía, de los ciudadanos en conjunto, ¿verdad? Y apoyados por el gobierno federal, los gobiernos estatales y por supuesto por cada uno de nuestros ayuntamientos. Es correcta, ¿verdad? La reforma energética. Muy bien. Bien, yo quisiera
el que quedara perfectamente claro la figura que señalamos, que es muy importante, que no existía antes dentro de la política nacional. Es la figura del parlamentarismo. La figura del parlamentarismo no existía dentro de nuestra vida legislativa. Hoy sí existe en México. Entonces podemos ser presentes ante el Congreso de la Unión. Podemos ser presentes ante los congresos locales, expresando nuestro punto de vista en cuanto a las reformas, a las leyes secundarias o a las constituciones veracruzanas o a la Constitución Federal, por medio del plebiscito. ¿Plebiscito qué quiere decir? La opinión del pueblo, la opinión del pueblo en general. Plebiscito, ¿verdad? Consulta popular. El que para efecto de crear una norma jurídica, el que para efecto de crear una ley, nos consulte el legislativo, porque somos técnicos. Por ejemplo, cuando se quería reformar, que se reformó el artículo 27 constitucional, se obtuvo la opinión parlamentaria de ingenieros petroleros para modificar la Constitución. Se tuvo la opinión de personas conocedoras de la extracción del crudo para el efecto de opinar si era correctamente adecuado, si era conveniente o no el que entrara tecnología extranjera para la implementación de los programas de extracción. Ergo, se señaló que sí es. ¿En qué sentido? En que la opinión es de que estamos recibiendo transferencia de tecnología, estamos recibiendo tecnología moderna, diferente, tecnología extranjera sí, pero más avanzada de la tecnología que nosotros tenemos en la extracción del crudo. Eso va a ser que sí, ok, pagar sus honorarios a las empresas transnacionales, pero generarnos mejores entradas por tener un mejor producto del crudo, tener un mejor petróleo, tener unas mejores gasolinas, ¿verdad? Entonces, con la consulta popular ganamos. O sea que ahora con la presencia nuestra ante los congresos locales y federales, México está caminando en el surco de la modificación de las leyes constitucionales y leyes secundarias, en el sentido de buscar la mejor política pública, la mejor reforma, la mejor aplicación de una reforma para que se aplique a esa vida diaria, política, económica y social, ¿verdad?, que requiere México. En lo político, manejarse la política y la iniciativa privada de manera conjunta. En lo económico, el que cada mexicano tenga un mejor ingreso per cápita. En la reforma energética se pensó antes que nada en que cada mexicano pueda tener una mejor reforma o ingreso per cápita, mejor trabajo, fuentes nuevas de trabajo y además una situación importante, el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable con la reforma energética se va a incrementar. Va a haber mejores cosechas, va a haber mejores pastos, va a haber mejores ríos, va a haber mejores sendas, mejores ríos porque va a haber más producción de agua, va a haber sistemas de riego por aspersión, riego regado, riego por canaleta en el campo. Eso va a beneficiar lo que es el desarrollo sustentable. Con la reforma energética se van a acabar los lugares secos de México,
se va a incrementar las zonas selváticas, se van a incrementar las zonas ribereñas, se va a incrementar la fauna y la flora del campo y de los cerros y de las regiones por el desarrollo sustentable, que es una de las finalidades más importantes en la tarea presidencial. Es una de las tareas más importantes al hablar de desarrollo político, desarrollo municipal, desarrollo estatal y desarrollo nacional, desarrollo económico. El desarrollo sustentable. Entonces, podemos hablar de esto y de muchas otras cosas más como productos importantes emanados del Ejecutivo, no solo el federal, los estatales, y no solo los estatales, los presidentes municipales. Ergo es la reforma económica, es la reforma política, es la reforma social en conjunto, la política pública. Pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su atención, espero que no haya quedado ninguna duda sobre los temas que hemos planteado. Si quedó alguna, me la preguntan y la próxima clase por aquí nos veremos. No sé si la próxima clase será el día del ingeniero, que será esta misma clase, pero toda en inglés. Toda en inglés. No les he dado clase en inglés, ¿verdad? Bueno, es obligación del doctorado, ¿verdad? Así es que creo que es la próxima. Muchísimas gracias. Consérvense muy bien. Con permiso. Gracias. Sí, gracias, maestro. La próxima sesión es el 26 de julio. Será también 1 de la tarde. El trabajo a realizar me comentaron que les informarían en la próxima sesión. Son dos. Y sería a la 1 de la tarde. 6 de julio. ¿Sí? Sí, antes estaba viendo. Sí. ¿Alguna duda, maestro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión?